Segundo videoblog, creo que les gustó mucho la dinámica, entonces creo que es una buena forma de seguir por este camino. Este, Hola a todos, bienvenidos a este canal. Quería hablar un poco más de la publicación que puse en Instagram la semana pasada. Puse una imagen de que estaba empezando hace 3 años la promoción de Iturbide, el otro padre de la patria y toda la serie de complicaciones. Entonces quiero explicarles un poco más de cómo sucedió eso, porque sé que tienen muchas preguntas y todo. Eh, yo en ese entonces estaba trabajando en una agencia de publicidad digital que hacía páginas, hacía apps para eh, diferentes marcas, sobre todo de comida, y yo era el director del área de content, claramente porque escribo y pues a eso me dedico. Sucedió, bueno, en ese entonces estaba trabajando, entraba a las 9, salía entre 6 y 7 de la oficina. Entonces, por las noches yo estaba trabajando en los libros de Morir de Pie y los libros de Una vez mexicanas que hicieron historia. Los trabajaba de noche. Si ustedes han seguido un poco mis entrevistas, pues sí, sabían que todos mis primeros libros, hasta prácticamente hasta Querido Don Benito, todos escribieron de noche o a la hora de comer en la oficina o los fines de semana. O sea, era el tiempo que yo usaba para escribir. Entonces, sucedió que empezó justamente esta promoción. Generalmente yo tengo una semana de promoción. Se extendió, fue la primera vez que un libro se extendió tanto, porque había mucha gente que quería entrevistarme por la novela de Ello Díaz, que ya era un éxito, que ya era un bestseller, y sobre el libro de Iturbide, El otro padre de la patria, que eventualmente también se convirtió en un bestseller. Entonces sí fueron meses muy largos. Fui a Córdoba, fui a Morelia, si mal no creo que también fue a Tijuana. O sea, estuve viajando mucho. Algunos eran días de vacaciones, algunos eran días que me prestaban en la oficina. Entonces sí es muy desgastante estar viajando tanto, sobre todo cuando agarras carretera o agarras esas carreteras de 4 o 5 horas o agarras vuelos largos como el de Tijuana. Entonces sí fue muy, muy desgastante mientras estaba trabajando. En ese entonces, eh, el plan que se tenía era que primero iba a salir Morir de Pie la primera mitad del año y Mexicanas iba a salir en la segunda mitad del año. Pero pues ya saben cómo funciona todo esto editorial. A veces uno no decide cuándo salen los libros, nada más se dedica a escribirlos. Y la editorial decidió hacer un cambio, justamente también en agosto de hace 3 años, y decidieron que el libro de Mexicanas iba a ir mucho mejor con una salida para marzo por ser el Día de la Mujer. Y el libro de Zapata se iba a ir a agosto, cuando se conmemoraban los 100 años de la muerte de Zapata y los 140 de su natalicio. Entonces, ok, se acordó eso. El problema es que el plan original era que yo iba a escribir la mitad de los textos y Fa iba a escribir la segunda mitad de los textos. Eh, yo para ese entonces creo que ya había entregado la mitad de mis textos, los 25, y hubo también un cambio ahí editorial, porque creo que también lo he dicho en otras ocasiones, Fa no se sentía cómoda escribiendo cosas sobre historia de México, y tampoco, porque ella tenía más mexicanas vivas que yo, tampoco se sentía cómoda escribiendo sobre personajes que estaban vivos. Y le entiendo, yo también me sentí muy incómodo escribiendo sobre personajes vivos, con todo y que las conocí, las entrevisté y me aseguré de que fuera lo que ellas querían decir. Pues sí es un poco incómodo estar escribiendo sobre alguien más y tener la expectativa de que esa persona qué va a decir sobre lo que tú escribiste. Entonces sí fue bastante, bastante complicado. Como les digo, agosto fue un mes en el que se movió también esa parte de Mexicanas. Eh, Fa se fue completamente a la parte editorial, que era lo que le interesaba. Fue cuando empezó a coordinar a las ilustradoras, cuando se metió mucho más a cómo se iba a ver el libro. O sea, se volcó completamente sobre esa parte, que es lo que, si la siguen, es lo que
más le interesa y creo que gran parte del éxito del cómo quedó ese libro es mucho de lo que ella le aportó de corazón. Pero eso implicó que yo tenía que escribir la otra mitad de los textos y tenían que quedar para finales de octubre para que hubiera tiempo de ilustrarlos. Aquí el tema es que yo me iba a casar, de hecho me casé el 6 de octubre del 2018, entonces pues fue terrible, es decir, tengo que escribir la mitad del libro en mes y medio porque yo me tengo que ir a mi luna de miel con la mitad del libro escrito. Pero no paraban los viajes, pero tenía que entregar una parte de Morir de Pie y seguía trabajando en una oficina. Entonces fue muy, muy desgastante. Me acuerdo que a principios de septiembre viajé a Morelia. Fue un viaje terrible en cuestión de... había una tormenta para entrar y salir de la ciudad. Iba yo en un avión de hélices, la cosa se movió espantosa. Ya saben que yo tengo una ansiedad terrible a los aviones. O sea, fueron de los peores vuelos de mi vida. Estaba yo harto, estaba yo cansado. Y cuando aterricé, vine a comer, no tenía nada de hambre, dije no quiero cenar, mi esposo me había hecho chicharrón en salsa verde, no quise, realmente no quise cenar, al día siguiente en la mañana vomité y me di cuenta que llevaba prácticamente 3 4 días sin comer casi nada. O sea, casi, casi nada. Medio comía porque tenía horas de comida, pero nunca tenía hambre. Me empezó a doler el estómago, me sentía mal, náuseas todo el tiempo. Creo que incluso alguna vez me dio fiebre eh, por ese tiempo y entonces, pues claro, fui al doctor y el doctor me sentó, me revisó, la doctora más bien, la doctora me sentó, me revisó, se me quedó viendo y me dijo, ¿qué tanto estrés manejas en tu vida? Y yo le conté lo de los 2 libros que estaba escribiendo, le conté lo del libro que estaba promocionando. Estábamos negociando también un contrato de adaptación de serie para Los Pecados de la Familia Montejo que finalmente se cayó a finales de septiembre. Eh, Era una locura, era una completa locura. Y se me quedó viendo y me dijo, esto te va a matar. Estás literalmente dobleteando con 2 trabajos que son muy estresantes, que requieren mucho de ti, y eso te causó una colitis nerviosa. Entonces, tienes que bajarle a tu ritmo de vida, tienes que pensar cuál de los 2 trabajos es el que quieres y tienes que aprender a relajarte. Bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, logré entregar todos los textos de Mexicanas antes de, antes de irme a la luna de miel. Logré o negocié una extensión para el manuscrito de Morir de Pie, considerando que iba a salir hasta agosto, entonces creo que lo entregué hasta diciembre. Con todo este movimiento de fechas, pues eso me convino bastante, porque además, digo, estaba atrasado yo, así como paréntesis cultural, estaba atrasado, y en esa feria de Guadalajara estuve 5 horas de retraso en el aeropuerto de Guadalajara, entonces aproveché para escribir un montón de la novela y quedó muy bien. Y todo el viaje estuve pensando, o sea, como de ya, no puedo seguir así. Me senté a hacer cuentas con lo que estaba ganando de regalías y dije, pues estoy ganando casi lo mismo, un poquito más de las regalías, pues entonces puedo vivir de escribir. Además, como había estado viviendo de mi sueldo, tenía regalías de años pasados guardadas. Y pues decidí aventarme. Lo pensé mucho durante el año de miel, lo platiqué con mi esposo, lo platicamos justamente los dos. Eh, Creo que sí fue un momento de estrés para los dos, decir, vamos a perder un trabajo seguro de quincena, pero al final, aunque sí nos estresó esa parte, nos dimos cuenta que el hecho de que yo saliera de la oficina, eh, pues pudiera, o sea, eso significa que yo podía dedicar más tiempo a viajar, a escribir, a hacer viajes. Por eso, eh, Malintzin, yo soy Malintzin, que es la primera novela que escribo ya completamente eh, fuera de una oficina, ya completamente
yo trabajando aquí en mi casa. Es el segundo libro más largo que he escrito en cuestión de palabras. Sí creo que Iturbide se ve un poquito más grande por cuestión de cómo se maquetó, pero Soy Malintzin tiene más palabras. El primero es Yo Díaz y el segundo es Soy Malintzin. Me acuerdo que regresé de de la luna de miel, hablé con mi jefe y le dije, esta es la situación, y me dijo, ¿por qué no te quedas medio tiempo? Me quedé medio tiempo de noviembre a abril. El hecho de que tuviera medio tiempo significa que mi trabajo también, mi trabajo editorial empezó a crecer mucho, y en abril llegué y le dije, Carlos, ¿sabes qué? No puedo. Yo sé que habíamos hecho este trato, hicimos estos planes, pero la verdad es que eh, no puedo seguir con este ritmo. Y su respuesta fue, la verdad pensé que ibas a renunciar antes. Entonces, pues sí, hubo un proceso de adaptación, de saber que no iba a haber una oficina, de que yo tenía que cumplir con mis horarios y todo, y de que podía viajar un poco más, pero también implica más venta, más dinero y más exposición, que es básicamente lo que se necesita un poco en este negocio para seguir. Eh, la parte de la colitis sí fue muy desgastante. Bajé 10 kilos en cuestión de 15 días. De hecho, yo siento que en mis fotos de la boda me veo muy demacrado. Cuando me casé no pude comer el menú que yo quería. Me sirvieron sopa de verduras y pescado hervido. Pero cuando estaba en la luna de miel estaba yo tan relajado que la colitis se fue. Entonces pude comer bien, muy bien en España y la verdad es que estaba muy, muy tranquilo y me permitió hacer esa reflexión. Pero sí, les digo, fueron eh, esos 2 meses que se salieron por completo de control y que hicieron que me diera cuenta que mi salud física y mi salud mental tenían prioridad sobre el dinero y sobre el trabajo, y eso creo que es una de las mayores enseñanzas que he tenido en la vida. Y aunque la colitis desapareció, si de repente me empieza a doler un poquito aquí, o sea, empiezan los síntomas, sé que estoy bajo mucho estrés, sé cómo controlarlo y bajarle a todo eso, lo cual eh, a veces cuesta trabajo, pero es importante, la salud física y la salud mental. Eh, ¿Qué sucedió con todo esto? Bueno, al final, como les dije, Iturbide, gracias a esa promoción de prácticamente 2 meses, se convirtió en un bestseller. Es mi segunda novela más vendida. El libro de Mexicanas que hicieron historia se convirtió en mi libro que más rápido ha vendido. Ya tiene 9 reimpresiones, llega a la 10 pronto. Está a punto de pasar a Yo Díaz, que es mi libro más vendido. A Morir de Pie también le fue muy bien, vendió casi 10.000 ejemplares en su primer año, lo cual dice mucho de la obra. Y yo aprendí a quererme, a relajarme y a valorar todo esto. Por supuesto no lo hubiera hecho sin el apoyo de mi esposo y si no hubiera existido un riesgo médico de por medio. Entonces, bueno, esa es la historia de la foto que subí a Instagram, por qué representa tanto para mí y por qué esos 2 meses fueron una locura, una verdadera locura, pero que finalmente cambiaron el rumbo de mi vida. Y a partir de entonces he estado publicando 2 años, digo 2 libros o 3 libros cada año, y es gracias al tiempo que tengo y al apoyo de mi familia, mi esposo y por supuesto de ustedes, mis lectores. Entonces, bueno, quería explicarles un poquito la historia de esa foto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Ya saben que me encanta leer sus comentarios. Y aquí estamos.